La solidaridad es general y universal. Se trata de la manifestación práctica de humanidad común, de un sentimiento de identificación con las víctimas de injusticia que las más importantes tradiciones humanísticas acertadamente recomiendan y subrayan. La actual interdependencia mundial, sin precedentes en la historia, realza aún más el valor de solidaridad, que se ha convertido en un imperativo para que la especie humana sobreviva. La justicia y la igualdad. La justicia es el fin de toda discriminación contra los individuos. La igualdad de derechos y oportunidades exige que las desigualdades sociales, mentales o físicas se vean compensadas, y que nada dependa ni de los propietarios de los medios de producción ni de los quienes poseen el poder político. La igualdad es la expresión del valor idéntico de todos los seres humanos y la condición previa para el libre desarrollo de la personalidad humana. Una básica igualdad económica, social y cultural es la condición imprescindible para la diversidad individual y el proceso social. La libertad y la igualdad no son contradictorias. La igualdad es la condición para el desarrollo de la personalidad individual. La igualdad y libertad personal son indispensables. La libertad es el resultado de esfuerzos individuales y colectivos que configuran de manera complementaria un mismo y único proceso. Todos los seres humanos tienen derecho a ser libres y a contar con las mejores oportunidades posibles para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. Pero esto solo es posible si la humanidad entera triunfa en la lucha inmemorial por ser dueña de su propia historia y por asegurar a que ninguna persona, clase, sexo, religión o raza se sirva de otra. Estructura del Estado ecuatoriano. Según el artículo 225 de la Constitución, el Estado comprende organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la presentación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por actos normativos o de gobierno autónomo descentralizados para la prestación de servicios públicos. El Estado está formado por 5 funciones, las cuales son función ejecutiva, función legislativa, función judicial y de justicia indígena, función electoral, función de transparencia y control social. ¿Cuáles son los principios políticos del Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano ha basado sus principios políticos en el llamado socialismo del siglo XXI. Los principios generales del socialismo son libertad, justicia y solidaridad. El socialismo democrático es un movimiento internacional por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Su meta es un mundo de paz, en el que puedan realizarse estos valores fundamentales, en el que cada individuo pueda vivir una vida plena, desarrollando su personalidad y capacidades, y en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática. La función de transparencia y control social fue creada en el proceso constituyente aprobado el 28 de septiembre del 2008. Fue creada para promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado, que presenten servicios o desarrollen actividades de interés público para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. En este caso, la función del Estado está compuesta por los siguientes organismos: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y Superintendencia. En el caso de la función electoral, esta función fue creada para garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Está constituida por los siguientes organismos: Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Esta función tiene como objetivo construir el bien común para todos los individuos, familias, grupos sociales e instituciones que forman, en este caso, el Ecuador. Las funciones del Estado se ejercen a través de la división del poder político en diferentes niveles, que son la función legislativa, ejecutiva, judicial y la función de transparencia y control social, y la función electoral, en la que cada una se caracteriza por desempeñar un determinado trabajo. En el caso del Poder Legislativo, este está conformado por el Parlamento, que en nuestro país es el Congreso. Actualmente está representado por la Asamblea Nacional, que se encarga del control de la acción del gobierno. Además, se encarga de proponer y formular las leyes.
La Asamblea Nacional está integrada por asambleístas que duran en sus funciones 4 años. De acuerdo con el artículo 2 de la Función Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, esta muestra que la Asamblea es el organismo que ejerce la función legislativa. En el caso de la función del Poder Ejecutivo, esta está a cargo del Presidente de la República, quien es el responsable de la administración pública. Esta función tiene como fin cumplir y hacer cumplir la Constitución, presentar anualmente un informe a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento del Plan Nacional, además, crear y modificar o suprimir los distintos ministerios, definir la política exterior, convocar a consulta popular y velar por el mantenimiento de la soberanía. Función del Poder Judicial. Esta consiste en administrar la justicia y se ejerce por los órganos que establece la Constitución y la ley. La Corte Nacional de Justicia ha sido el representante de la función judicial y está integrada por jueces. Es importante mencionar que la actividad de esta organización se complementa con otros organismos, como el servicio notarial. Todo Estado requiere de instituciones que administren el uso de la fuerza con el fin de mantener su integridad territorial, su soberanía y su estabilidad. En el Ecuador, esas instituciones son las Fuerzas Armadas y la policía, que en conjunto forman lo que se denomina las fuerzas públicas. Uno de los organismos que apoya al Estado son las Fuerzas Armadas, que es una institución que está bajo el mando directo de la función ejecutiva. Su objetivo es la defensa territorial. Otra institución pública que existe en Ecuador es la Policía Nacional, que es un organismo que depende del Ministerio de Gobierno y su función se centra en la seguridad pública interna. Una institución autónoma es aquella que goza de independencia administrativa y está sujeta a la ley. Dicha independencia tiene la única finalidad es lograr una mayor eficiencia y especialización en el servicio público, cuya prestación es necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado, y es por tales razones que el Estado ejerce un control permanente sobre ellas. Un claro ejemplo de instituciones autónomas es el Consejo Provincial. Esta institución está dirigida por un prefecto provincial elegido por votación cada 4 años. Este organismo se encarga de construir vías de comunicación y otras obras como aulas escolares, control del medio ambiente. Otra institución autónoma son los municipios, que funcionan en cada uno de los cantones del país. Este está conformado por concejales. Los municipios tienen a su cargo de dotación de servicios básicos. También se encarga de crear regulaciones urbanas para vías, construcciones y espacios públicos. Los municipios emiten ordenanzas que son normas obligatorias dentro de la circunscripción municipal. Los fines del Estado durante los diferentes periodos presidenciales y constitucionales creados en el Ecuador han ido variando. Después de la Constitución de 2008, el Estado pone como primera prioridad garantizar derechos de las personas. En el artículo 3 son deberes primordiales del Estado. 1. Garantizar sin discriminación alguna el efecto goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En particular, la educación de la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Esto se dedicará exclusivamente a esas áreas. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional
diversa. 4. Garantizar la ética laica como sustento de quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y las riquezas para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de estos el territorio mediante fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar que sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y al vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.